Hoy tenemos un tema que está muy conectado con la temática general de esta semana, que es la restauración, restaurados. ¿Qué significa ser restaurado? Bueno, significa que aquello que se había malogrado vuelve a su estado original o vuelve a un estado en el cual es bueno. Y para ver una historia con respecto a la restauración, vamos a buscar allí en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Lo primero que vamos a leer es un episodio que se dio entre Pedro y Jesús. Y este episodio es el puntapié inicial de por qué Pedro necesitaba una restauración en su vida. Y vamos a ver nosotros que también nos parecemos un poco a Pedro. Que Pedro, sí, está bien, cometió aquel error, pero nosotros también tenemos esas mismas actitudes. Bueno, dice Lucas capítulo 22, versículo 31 hasta el 34. Y dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Qué episodio estaban viviendo los apóstoles y Jesús? Bueno, era el jueves por la noche. Jesús había instituido la cena. Iban a prender a Jesús en aquel momento, iba a ser prendido. Uno de sus discípulos lo iba a traicionar. ¿Y el resto de sus discípulos qué iba a hacer? El resto de sus discípulos no iba a acompañar a Jesús. Por eso el Señor le dice: mirá Pedro, Simón le dice, uno de los nombres de Pedro, mirá Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos. Esto quiere decir que el enemigo siempre está ahí atento para hacer dos cosas con nosotros, dos cosas fundamentales: que nos apartemos del camino del Señor por cualquier cosa. Él sabe dónde pegarnos para que nos apartemos. Y junto con que nos apartemos del camino del Señor, el enemigo lo que intenta es que nosotros, que podíamos servir al Señor de alguna manera, dejemos de servirlo. Esas dos cosas intenta el enemigo todo el tiempo. Y lo intentó en forma muy especial con esos hombres que Jesús había preparado durante 3 años y medio. Si el diablo podía ganar los corazones de estos hombres, toda la tarea de Jesús, al haber fundado ese colegio, podemos decir, de los apóstoles, hubiera ido al fracaso. Pero aquí no hay fracaso. De hecho, nunca deberíamos hablar de fracaso, ni en la iglesia, ni en nuestra vida espiritual, ni en ningún movimiento que tenga que ver con las cosas de Dios. ¿Somos perfectos? No. ¿Fallamos? Claro que sí. Pero fallar no significa fracasar. Y ahora vamos a ver el desarrollo de la historia. Así que la primera advertencia que hizo Jesús fue bien clara, ¿no? Dice el versículo 32: pero yo he rogado por ti, le dice Jesús a Pedro, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Detrás de este versículo 32 hay un resumen apretado de lo que estaba por pasar. Pedro iba a fallar, ¿sí o no? Claro, iba a fallar. Pero esa falla iba a tener una restauración. Pedro iba a ser restaurado. Porque dice el Señor, una vez vuelto, ¿de dónde tenía que volver Pedro? De la falla. De aquel momento. Y ahora lo vamos a ver más claramente, en donde Pedro se aparta de las cosas de Jesús y entonces fracasa en el sentido humano. Recuerden que dijimos que para las cuestiones espirituales no hay fracaso, sino que puede haber fallas. Falla en ese sentido y entonces, luego de esa falla, es restaurado. Pero fíjense lo que le dice el versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a dónde? A la muerte.
¿Quién estaba hablando ahí? ¿Pedro? ¿Simón Pedro? ¿O el orgullo de Simón Pedro? Estaba hablando de manera orgullosa. ¿Saben? A veces nosotros podemos caer en esta tentación de hablar orgullosamente de nosotros mismos. Y a veces podemos pensar que no tenemos fallas, que no tenemos nada de qué volvernos, nada de qué arrepentirnos, nada por qué ser restaurados. Y eso es un gravísimo error. Somos seres humanos, falibles, continuamente estamos expuestos al error. Fíjense, capaz que los hermanos se enteran por este medio. Recién estuve con un hermano de Francisco Álvarez y me dijeron, ¿y vuelve mañana, pastor? Sí, vuelvo. Y resulta que cuando estaba por acá, por el acceso del oeste, me doy cuenta que a esa casa no volví. Voy a otra casa mañana en Francisco Álvarez. Fallamos, erramos. A veces con buena intención, porque yo no les dije vuelvo con mala intención, por ocultarle algo. No, porque la cabeza a veces falla. Somos proclives al error. Sin embargo, acá no estuvo hablando la humildad, sino que estuvo hablando el orgullo. El orgullo de Pedro fue el que habló. Y dijo, yo voy a ir a la cárcel y voy a ir ¿hasta dónde con Jesús? Hasta la muerte. Bueno, los hechos posteriores desmintieron todo esto, ¿no? Por supuesto. Y manejado por este orgullo, Pedro estaba, y Jesús le dijo en el versículo 34, y él le dijo, Pedro, te digo, que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Debe ser complicado negar cuando uno es amigo de alguien, negar que uno conoce a alguien. Yo no sé, nunca me pasó nada así. Por más que uno tiene por ahí buenos amigos y otros que son más o menos. Yo en la escuela secundaria tenía un amigo que no era era bastante poco recomendable, por así decirlo, pero era mi amigo y a veces los profesores me preguntaban, ¿vos sos amigo de este? Sí, soy amigo. Porque si yo hubiera negado que era el amigo, bueno, sería una cosa muy traicionera, ¿no? Pero acá Pedro estaba por hacer lo más traicionero de todo, que era negar a un amigo. Negar a ese amigo que era Jesús, con el que había compartido 3 años y medio, al que le dijo, lo hemos dejado todo. ¿A quién iremos? Tú eres el único que tiene palabras de vida eterna. Todo eso dijo Pedro, ¿no? Todo eso dijo Pedro. Pero acá estaba hablando del orgullo de Pedro. Y Jesús se lo advirtió. Mirá que Satanás nos ha pedido para ser probado. Mirá que me vas a negar 3 veces. Se lo digo así medio en tono bonaerense, no le digo así a Jesús, pero esa es la idea. ¿Y qué pasó? Bueno, vamos al versículo 54, perdón. Versículo 54. ¿Qué pasó? ¿Quién ganó? Ganó el orgullo de Pedro. Pero fíjense hacia dónde lo llevó este orgullo. Dice el versículo 54. Estamos en Lucas 22. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Por qué le seguía de lejos? Para no comprometerse, ¿no? Aquel que había dicho, iré a la cárcel y moriré, también si es necesario. Y sin embargo ahora seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego, en medio del patio se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo, también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndolo otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, yo no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que me dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Se cumplió la triste profecía del Señor. Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante
Y esta negación tan triste, esta traición tan triste, finalmente pudo servir para el corazón de aquel hombre orgulloso, para que él se diera cuenta de qué estaba hecho. A veces nosotros renegamos de las pruebas, ¿no? Renegamos de las pruebas. Nos parece que el Señor no nos tendría que poner pruebas, no tendríamos que tener problemas, pero ¿cómo iba a descubrir Pedro que era un hombre que dependía del orgullo si no era confrontado con esta circunstancia? Porque el orgullo lo había hecho decir: yo voy a ir a la cárcel y a la muerte, y ahora el orgullo cobarde lo llevaba a negarlo, traicioneramente. Entonces él empezó a saber de qué estaba hecho su corazón en esos momentos. Y falló, por supuesto que falló. Pero fíjense lo que dice en los versículos 61, 60 ya leímos 61 y 62. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor, que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, ¿qué hizo? Lloró amargamente. Si la historia terminara allí, en el versículo 62, estaríamos en una gran incertidumbre. Porque también tenemos otro personaje por acá, en estas secuencias históricas, que tuvo un remordimiento, tuvo una acción de arrepentimiento, entre comillas, por lo que había hecho. ¿Quién es ese personaje? Judas, otro de los discípulos, otro de los apóstoles. O sea, Judas lo vendió por dinero a Jesús y Pedro lo traicionó por miedo, pero la traición estaba en el mismo nivel. Así que si la historia de Pedro hubiera terminado en el versículo 62, nos llenaríamos de incertidumbre, no sabríamos qué fue de la vida de Pedro. Pero no termina en el versículo 62, afortunadamente. Si nosotros vamos allí al Evangelio de Lucas y recordamos de Juan, ya estamos en Lucas, de Juan, capítulo 21, y recordamos las palabras de Lucas, capítulo 22, versículo 32, cuando Jesús le dice: y tú, una vez vuelto, nos vamos a dar cuenta que el Señor tenía para Pedro un plan que contemplaba el arrepentimiento de Pedro, contemplaba la restauración de Pedro. O sea, aquel Pedro que no escuchó las palabras del Señor, ¿qué le había dicho el Señor? Pedro, mirá que el enemigo lo pidió para zarandearlos. No escuchó. Aquel Pedro que negó a su Señor, lo traicionó. Para ese Pedro había un plan, si él se arrepentía. El otro, el que traicionó por las 30 piezas de plata, no se arrepintió y terminó con su vida. Pero Pedro, en ese llanto amargo, y a veces es necesario que nosotros lloremos, a veces es necesario, porque ¿qué hace el llanto? El llanto llora, sí, pero ¿qué hace? ¿Qué hace en nuestro corazón? ¿Cómo? El liberador, y nos vuelve vulnerables. Nos damos cuenta que no lo podemos todo, nos damos cuenta que necesitamos depender, y si ese llanto es porque hemos tomado malos caminos en la causa del Señor, en el servicio al Señor o en los caminos del Señor, ese llanto se convierte en un factor para que nosotros podamos decir: humildemente voy a ir al Señor. Y ese llanto en Pedro se convirtió en eso. Y entonces está el episodio posterior, ya no de aquel jueves, sino posterior, donde Pedro es invitado nuevamente por el Señor a ser un siervo. Lo encontramos allí en San Juan capítulo 21, versículos 15 hasta el 19. Jesús, después que
que resucitó, se encuentra con sus discípulos. Y en este encuentro con Pedro, miren lo que le dice. Estamos en San Juan 21, del 15 al 19. Cuando hubieran comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que a estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo: apacienta mis corderos. Y volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Y le dijo por tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro se entristeció de que le dijese 3 veces: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. ¿Cuántas veces Pedro había negado a Jesús? Aquella vez. 3 veces. Y ahora, ¿cuántas veces Jesús le pregunta: ¿me amas? 3 veces. Esta es una forma muy hebrea de actuar. Recuerden ustedes que la Biblia en varias ocasiones dice que por 2 o 3 testigos la verdad está dada, la verdad está dicha. Siempre la cuestión es por 2 o 3. Y entonces esas 3 negaciones de Pedro fueron la confirmación de la traición, la confirmación de la negación. Porque a lo mejor si Pedro hubiera negado una sola vez y hubiera confirmado 2 veces, aquella sola vez se podría tomar como una especie de fallido, pero las 3 veces tenían que ver con una intencionalidad de su orgullo, de salvarse el solo, de no verse comprometido con el Señor. Y ahora es todo lo contrario. El Señor le pregunta 3 veces para que él confirme aquello que había dicho en su oración mientras lloraba. Porque seguramente allí en la oración, mientras él lloraba amargamente, pidió perdón, se arrepintió, buscó del Señor. Y en esa búsqueda, ¿qué produjo el Señor en su vida? Produjo una restauración. Entonces, hay una gran diferencia entre fallar y fracasar. Fallar, nosotros un poco somos todos Pedro, ¿sí o no? A veces negamos al Señor. Lo negamos con nuestras actitudes, nos negamos porque por ahí puede darnos vergüenza dar testimonio de Jesús. Lo negamos a lo mejor con nuestras decisiones. ¿Podemos negar al Señor con nuestras decisiones? Sí. Cuando no hacemos caso a la palabra de Dios. Ahí lo negamos. Y cada vez que negamos al Señor, es el orgullo el que nos domina, como lo dominó a Pedro. Pero muchas veces el Señor nos hace pasar por pruebas para que ese orgullo sea quebrantado. Y nosotros entendamos que ese no es el camino, que por ahí no es. Que ese es el camino, ese es el real camino del fracaso. Pero para un cristiano, cuando erra al blanco, aquello se constituye en falla, en una falla. Pero no está dicha la última palabra. Así como para Pedro no estaba dicha la última palabra después de haber negado 3 veces a Jesús. Y había una posibilidad de restauración. Para nosotros no está dicha la última palabra cuando fallamos. ¿Qué dice aquel texto de Lucas 19? El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿qué cosa? Lo que se había perdido. Y eso somos nosotros. El Señor no se cansa de buscarnos, el Señor no se cansa de llamarnos, el Señor no se cansa de que podamos nosotros salir del orgullo y ponernos humildemente bajo sus pies y podamos depender de Él. No se cansa de eso. Por allí los que fallamos y los que negamos somos nosotros, pero el Señor nunca se cansa. Y sigue la lectura aquí, después que Pedro, el que había negado 3 veces, ahora 3 veces le dice al Señor: yo te amo, yo te amo. Dice el versículo 18, estamos en San Juan 21, 18: de cierto te digo, cuando eras joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieres.
Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Pedro finalmente murió en una cruz. Aquello que él había dicho, ¿se acuerdan? Yo iría a la cárcel y a la muerte por ti. Se cumplió. Pero no por la vía del orgullo, no por la vía del esfuerzo humano, no porque Pedro era un superhombre, un superhéroe, y entonces todo eso lo llevó a cabo porque tenía fuerzas mayores que cualquiera, no. Todo eso se produjo en su vida porque él se rindió a Jesús y humildemente siguió a Jesús después de su restauración. Pedro aprendió la lección de la humildad, aprendió la lección de la dependencia, aprendió la lección que viene después del arrepentimiento. Pedro aprendió. Y si uno lee las cartas de Pedro, va a ver a un hombre completamente transformado. Antes Pedro era impulsivo, era arrebatado, era una especie de pólvora. Y ahora nosotros vemos a un Pedro realmente puesto en las manos de Dios, humilde y siervo de Dios. Tan humilde y tan siervo de Dios fue Pedro, que vemos ahí en Hechos de los Apóstoles cómo él sirvió, cómo él predicó, tuvo que pasar por la cárcel. Pero en la Biblia no está registrado, sin embargo la historia registra que Pedro murió, y murió en la cruz. Murió en la cruz. Nada más que Pedro pidió no ser crucificado como Jesús, sino ser crucificado cabeza abajo, para no tener el honor de morir como su Señor. Por eso dice este texto del versículo 19, dando a entender con qué muerte iba a glorificar a Dios. Él puso su vida, o sea, su vida se gastó en el servicio, a tal punto que él en el servicio dio su vida. Eso solamente se logra porque Cristo restauró, y solamente se logra porque hay una dependencia y humildad de corazón en aquel que está dispuesto a estar con el Señor. Hay un texto que nos podría resumir esta actitud. Nos podría resumir perfectamente esta actitud, y este texto es un llamado para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tiene este llamado, está confrontado con este llamado. El texto está allí en Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Dice allí, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. ¿Saben? Acá no está diciendo el texto que nosotros, siendo guiados por el Espíritu de Dios, simplemente Dios nos da una lista de los quehaceres. ¿Vieron como las listas que por ahí las mamás hacen para los hijos? Bueno, vos tenés que tender la cama, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. No se trata de una figura así, sino que acá se trata como la figura de un niño, de un chiquito, que le da la mano al papá. El papá sabe por dónde ir, el papá sabe qué hacer, por dónde ir, el papá sabe cómo cruzar acá, cómo hacer esto, para dónde girar. Pero el niño no sabe. El niño simplemente, ¿qué hace? Confía en su papá. Esta es la actitud que cada uno de nosotros debiera tener de dependencia. Permitir que el Espíritu Santo nos guíe, nos lleve de la mano y nos diga, bueno, es por acá, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Fíjense qué le pasó a Pedro. Jesús le dijo, mirá que Satanás nos quiere zarandear. ¿Le hizo caso o no le hizo caso a la palabra de Dios? No le hizo caso. Después le dijo, ojo, Pedro, cuidado, porque antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro escuchó esa profecía. ¿La escuchó? No la escuchó.
y entonces falló. Pero a través de esa falla él entendió que tenía que depender. Nosotros estamos en la misma situación. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. Tenemos que escucharla. Pero no escucharla como aquel oidor olvidadizo, ¿no? Me suena lindo la palabra de Dios, pero me olvido de lo que significa. No. Escucharla significa hacerla parte de nuestra vida, de nuestra experiencia, tenerla como prioridad. Significa hacerle caso a la palabra de Dios, en todo. Dios tiene las mejores ideas. Mis ideas no son mejores que las de Dios. Y si hay alguna idea mía que parece buena, pero contraría a lo que está en la palabra, entonces es una idea del orgullo, es una idea de la vanagloria humana, que no tiene nada que ver con lo que Dios está indicando. Recuerden esta experiencia de Pedro. Cuando Pedro le hizo caso omiso a la palabra de Dios, no le hizo caso, no le dio importancia a la palabra de Dios, falló. Y negó a su Señor 3 veces. Lloró amargamente. A partir de ese momento empezó a operar la restauración en su vida. Y cuando la restauración operó en su vida, el arrepentimiento, la humildad, el Espíritu de Dios empezó a guiar su vida. Y entonces después encontramos a aquel Pedro que da esos discursos magníficos que encontramos en Hechos de los Apóstoles, llenos de poder, llenos de denuedo, dice la palabra de Dios. Esa palabra denuedo significa fervor. Ese poder no era ni más ni menos que el Espíritu Santo actuando en su corazón, pero porque él se estaba dejando guiar por el Espíritu de Dios. Esa debería ser nuestra experiencia. Por eso dice el texto: todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Queremos descubrir si al momento estamos siendo restaurados. Preguntémonos si somos en todo guiados por el Espíritu de Dios. ¿Y cómo me doy cuenta si el Espíritu de Dios me guía? Bueno, muy fácil. La palabra de Dios fue inspirada por quién? Por el Espíritu Santo. Si yo sigo y estoy dispuesto a seguir en mi vida lo que dice la palabra de Dios, y estoy dispuesto a poner en primer lugar la palabra de Dios, entonces estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Si yo oro y pido al Señor que su Santo Espíritu me dirija y que yo pueda hacer su voluntad, entonces estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y si viene alguna idea en mi mente que parece mejor, pero que está en contraposición con la palabra de Dios, ¿qué tengo que hacer? No, esa idea es del orgullo. Esa idea no me va a llevar más que a fallar. Por lo tanto, para averiguar si estoy en el camino de la restauración o no, lo que tengo que saber es si mi corazón está dispuesto, como le dijo Jesús a Pedro, a amar al Señor. ¿Qué significa amar? Amar significa que yo no estoy en primer lugar. Cuando una persona ama a sus seres queridos, siempre pone en primer lugar a esos seres queridos. No vela por sí mismo en forma egoísta, sino que vela por el otro. Cuando hay amor en el matrimonio, los cónyuges velan el uno por el otro y ponen en primer lugar al otro. ¿Qué significa amar a Dios? Dice ahí Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Cuando a Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primero de los mandamientos? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza y con toda tu alma. El amor es poner primero al otro. Si nosotros queremos averiguar si estamos en el camino de la restauración, pensemos si estamos poniendo a Dios primero en nuestra vida. Si Dios tiene la primacía, si Dios tiene el primer lugar, o el primer lugar lo tengo yo o mi orgullo. Y ahí nos estaremos dando cuenta si el Espíritu de Dios nos guía o no nos guía. Y ahí nos estaremos dando cuenta si somos
o no somos hijos de Dios. Pedro fue restaurado. Así que también está la esperanza de que cada uno de nosotros seamos restaurados. Si nosotros queremos encontrar algún personaje defectuoso en la palabra de Dios, Pedro es uno de ellos. ¿Recuerdan ustedes a qué se dedicaba Pedro? Era pescador. Los pescadores de aquel momento no eran gente demasiado virtuosa. Pedro estaba acostumbrado a tener un lenguaje cargado de malas intenciones, malas palabras. Estaba acostumbrado a tener una vida de lucha, una vida tosca, dura. Y en esa vida tosca, dura y de lucha estaba acostumbrado al orgullo, al egoísmo, a la primacía de los sentimientos malos. Cristo tomó esa vida y la fue cambiando, la fue transformando. Y este episodio de la negación fue finalmente algo que terminó de dar el toque final a aquel proceso. Porque de ahí en adelante Pedro fue un hombre absolutamente distinto. Así que, si Pedro pudo ser transformado, nosotros también podemos ser transformados. Si Pedro pudo ser restaurado, nosotros también podemos ser restaurados. Nosotros tenemos que tener en mente que fallar no es fracasar. Y que si hemos fallado, tenemos un Cristo que nos ama. A Él podemos acudir. Él puede perdonar nuestros pecados. Él puede cambiarnos. Su Santo Espíritu puede guiarnos y puede transformarnos. Y de esa manera nosotros podemos, dejándolo mucho, ser restaurados y ser transformados a la imagen de lo que Dios quiere. En esta noche la invitación es la siguiente.